¿Cómo están amigos de Ecos Latinos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el lugar donde usted se encuentre, ahí siguiendo nuestro canal que ya ha cumplido 14 años y prácticamente ya hemos pasado los 113,000 suscriptores. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en cualquier lugar de ¿Cómo están amigos de Ecos Latinos? América, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el lugar donde usted se encuentre, copiándonos, esté escuchando, siguiendo sobre todo a nuestros hermanos que están muy ávidos a las noticias que tienen que ver con los pueblos de nuestra América profunda. Saludamos a nuestros hermanos de Bolivia, que también están muy sumergidos en su política, y este es un tema bastante interesante porque, como usted habrá visto, uno de nuestros invitados hoy tiene una huifala en el fondo de atrás, que es uno de los íconos, de los símbolos de los pueblos originarios que a raíz del golpe de Estado es como en Bolivia, es como que se ha expandido a nivel global. Así que él es nuestro hermano Walter Choque, es desde Puno, Perú, es colaborador, hermano de lucha del líder aymara Walter Adubiri, quien se encuentra detenido desde el mes de agosto del año 2019. Consideran sus seguidores injustamente. Él es conocido a raíz del Andahuaylazo, este conflicto que se dio en el año 2011 ahí en la provincia de Puno. No, uno de los conflictos, uno de los tantos conflictos mineros que tiene nuestro querido Perú, y por qué no decirlo, nuestra América morena. Para hablar un poquito, para conocer acerca del título también, porque hay un título bastante picante, porque al parecer también están las tentaciones políticas. En Perú, a raíz de las elecciones del Congreso, a raíz del destape de los CN audios, la corrupción, la CONFIEP, es como que algunos personajes, algunos candidatos, o la sociedad está buscando candidatos fuera, digamos, ya de lo conocido, de lo tradicional, de lo establecido. Algunos lo denominan candidatos castigo o candidatos antisistema. Lo cierto es que hay tentativas que luego vamos a estar hablando. Vamos a saludar al doctor abogado Aldo Valdivia Vega, quien es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno en mención en Gestión Pública y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente asesor en el Congreso de la República, ha sido gerente de asesoría jurídica de gobiernos subnacionales en Perú, ha trabajado en la Contraloría General de la República, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Seguro Social de Salud, Salud conocido, asesor del Comité Electoral del Congreso, del Colegio, del Abogados de Lima, el famoso Colegio de Abogados de Lima. Bueno, él lleva adelante la representación, el patrocinio del contador, que es actualmente es el gobernador regional de Puno, el señor Walter Adubiri Calizaya. Él ha presentado el recurso de casación ante la Corte Suprema de la República del Perú, del gobernador, el caso del gobernador regional, el contador Walter Adubiri, el cual pues ha sido calificado el 3 de junio, hace poco nada más, como de bien concedido. ¿Qué significa esto, doctor? Buenas noches, gracias por prestarse. ¿Y cuál es la situación actual y cuáles son las expectativas respecto a la libertad del gobernador Walter Adubiri? Primeramente, buenas noches a ti, buenas noches a todos los presentes. Ante todo, gracias por la invitación y también un saludo a todos tus seguidores que tienes. En el caso de Walter Adubiri, el último estado de su proceso, ¿no? De su proceso iniciado desde el año 2011, para poder un poco empezar de adelante para atrás, ¿no? Entonces, actualmente su recurso de casación se encuentra en la Corte Suprema. El 3 de junio se realizó la calificación, porque en la Corte Suprema en Perú hay dos filtros, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. La primera donde se revisa, digamos, la parte formal del recurso de casación, y la segunda en la cual ya se revisa el tema de fondo de recurso. Entonces, el primer filtro se ha llevado el 3 de junio. Entonces, ya el 3 de junio nos han declarado bien concedido, significa que la casación ha pasado el primer filtro, que digamos tiene sustento o motivación, justificación para poder ser atendido en la segunda audiencia. En la segunda audiencia, donde ya se va a pronunciar la Corte Suprema, los jueces supremos de Perú,
para emitir una sentencia final, ¿no?, sobre su caso. O sea, de un caso que viene desde el 2011, ¿no? Entonces, el caso, como bien señalaste, el caso es denominado el Aymarazo. O sea, claro, ha habido conflictos sociales similares, por ejemplo, el Andahuaylazo, el Baguazo, el Aymarazo es uno, y así como los más de casi 200 conflictos sociales que tiene el Perú, ¿no? Uno de ellos es el Aymarazo, que se inició en 2011. Entonces, ese es el último estado, digamos, del proceso en sí de Walter Adubiri. Doctor, ¿había sido Walter Adubiri así, había sido absuelto en primera instancia o en un primer juicio, puede ser? Ya, de ahí, como es el último estado. Ahora, empecemos un poco del 2011, Ujú. cómo se llevó a cabo. El 2011, cuando se lleva la protesta, ¿no?, en contra de un decreto supremo que habilitaba a una minera Santana el inicio de actividades en la región Puno. Entonces, Chucuito. en Chucuito, en Huacuyani, exactamente. Entonces, el problema fue ahí que no tuvieron la licencia social, o sea, la autorización de las personas involucradas. El gobierno, en ese tiempo, el gobierno de Alan García emite un decreto supremo habilitando a esa empresa para que pueda iniciar actividades. Entonces, la molestia es que no se le consultó a los pobladores de que podía, digamos, entrar en actividad o no esa empresa minera. Entonces, a raíz de eso se genera un conflicto, y digamos, el día clave del conflicto es el 26 de mayo de 2011. ¿Por qué? Porque el 26 de mayo de 2011 se generaron unos disturbios en la región de Puno, como consecuencia de la protesta, que diversas entidades se vieron afectadas, digamos, afectadas en su estructura, un poco que también hubo unos incendios que se realizaron, que a la fecha no se sabe quién lo hizo. ¿Por qué? Porque, o sea, desde el 2011 a la fecha se han hecho múltiples investigaciones. Es más, el día 26 de mayo de 2011, la Fiscalía de Prevención del Delito ha levantado actas por todo lado para tratar de identificar quiénes eran los presuntos autores. Porque no olvidemos que, como era una problemática de la región Puno, diversos actores sociales se han reunido en ese lugar. No solamente en ese momento el Frente de Defensa que Walter dirigía en ese momento. No solamente, sino, o sea, fue un conjunto de actores que se reunieron, y en ese transcurso se da el 26 de mayo de 2011 un problemas con las autoridades, por decirlo así, y con las instituciones que se han visto afectadas. Entonces, ahí no hubo problemas más de lo material. O sea, que solamente se afectaron, digamos, se rompieron las puertas, las ventanas, producto de la protesta. Pero identificados a las personas no se tiene. A la fecha no se identificaron a ni uno. Entonces, como alguien tiene que responder de ello, nosotros creemos en la investigación. La investigación empieza con alrededor de 30 personas, aproximadamente, 30 involucrados, para poder investigarlos. ¿Por qué? Porque levantaban actas y identificaban. Entonces, más o menos 30 personas. Pero mientras avanzaba la investigación, se reducían las personas. ¿Por qué? Porque el fiscal dentro de su criterio decía, estas personas no son, y estas tampoco. Entonces, al final quedaron los 10 dirigentes. Unos 10 dirigentes, dentro de los cuales estaba el señor Walter Adubiri. Entonces, de esos 10 dirigentes, el año 2017, se emite la primera sentencia en el caso de Aymarazo, en el cual de los 10 dirigentes absuelven a 9 y condenan a Walter Adubiri como autor mediato. Entonces, el 2017 esa sentencia es recurrida, y el 2018 llega a la Corte Suprema. A la Corte Suprema, ya en primera oportunidad, esta en la que estamos actualmente, sería la segunda vez que llega a la Corte Suprema. Entonces el 2018 la Corte Suprema confirma, digamos, la absolución de los nueve dirigentes, y el caso de Walter Adubiri como autor mediato evalúa su situación, evalúa la sentencia en esa oportunidad, y declara nula la sentencia. Anula la sentencia. ¿Por qué? Porque la calificación, en la sentencia misma dice, ¿no?, la calificación jurídica que realiza al grado de participación de Walter no está bien clara. Aparte, hay una falta de motivación en las resoluciones judiciales.
Entonces, anula y ordena que se realice nuevo juicio oral, el 2018. Y el 2019 se inicia el nuevo juicio oral, el mes de abril aproximadamente, abril, si no me equivoco, sí, abril, inicia el juicio oral y acaba el mes de agosto. Entonces, Claro. el mes de agosto con una sentencia condenatoria, ya no por el autor mediato, sino por el delito de disturbios como coautor no ejecutivo. Entonces, esa es la sentencia que, digamos, ahora nuevamente está llegando a la Corte Suprema, pero ya con una calificación de coautor no ejecutivo. ¿Y cuáles son las expectativas, doctor, respecto a esta sentencia? La expectativa en esta sentencia, desde el inicio, por ejemplo, yo he estado en Puno el 2019, desde el inicio del proceso, desde la sentencia de primera instancia y la segunda instancia, tenemos la observación que siempre realizamos, ¿no? Porque o sea, si hablamos de coautoría, o sea, mínimamente la coautoría se da de 2 personas a más, no puede haber coautoría de una persona. Entonces, en este caso, solamente está como coautor Walter Adubiri. Es más, y luego, yendo más allá, habla de coautoría y de coautoría no ejecutiva. Entonces dije, ya, tú eres coautor, pero no has ejecutado el delito, pero alguien más lo ha ejecutado. Y ese alguien nunca se identificó y nunca se desarrolló en esta sentencia, en las 2 sentencias que se ha emitido en Puno, la sentencia de primera instancia y segunda instancia, no hablan de qué pasa con el coautor, dónde está el coautor, quién es el que ha ejecutado. Entonces, es más, si has absuelto a los 9 dirigentes, si yo soy coautor, entonces debería condenar también a los dirigentes como coautor. O sea, ¿por qué se absolvió a los otros dirigentes? Entonces, ahí nosotros, desde la defensa, vemos errores, ¿no? Errores en la administración de justicia en sí, de los jueces que, digamos, han visto el caso de Walter. Y la expectativa ante la Corte Suprema es de una alta probabilidad, porque el recurso mismo ya fue revisado el 3 de junio. Entonces, ahí sube nuestra posibilidad. ¿Por qué? Porque ese filtro de la Corte Suprema es un poco riguroso, porque justamente como a la Corte Suprema llega todos los casos del Perú, de todas las regiones, para que puedan ser atendidos, el primer filtro es como ver si tiene relevancia o no el caso a ver. Entonces, el 3 de junio nos han dicho que sí, la casación sí tiene relevancia para poder ser atendido, y nuestra expectativa siempre es favorable para nuestro patrocinado, en este caso, el señor Walter Adubiri. Doctor, hemos visto que en esta pandemia muchos detenidos, incluso la señora Keiko Fujimori, otros también han pedido que se les dé la libertad por el tema del COVID, ¿no? Para ir a su casa, por el tema del riesgo que corren en sus centros penitenciarios. ¿Cuál es el estado de salud del gobernador Adubiri? Y si es este el caso, digamos, de que tendría el COVID-19. En este caso, ya se ha confirmado que Walter Adubiri tiene COVID. O sea, se ha hecho las pruebas hace días atrás. Es confirmado que tiene COVID. Y por eso, nosotros, y con una parte de la defensa que se encuentra en Puno, se ha presentado, digamos, una conversión de la pena a vigilancia electrónica. Entonces, que la ejecución de la pena se varíe y que se lleve a una vigilancia electrónica en su domicilio. Entonces, justamente el día de ayer se ha llevado a cabo la audiencia. El doctor Beltrán, con quien estamos en el equipo, ha sustentado en la región Puno la conversión de la pena de pena privativa de libertad a vigilancia electrónica. Entonces, ayer la audiencia se llevó a cabo, pero nosotros tenemos ciertas observaciones en sí a la predisposición del juzgado, de los jueces, y también a la defensa que realiza, digamos, de la legalidad del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acogemos a un decreto legislativo 1514 que se emite en el contexto de la pandemia, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que, digamos, como una política pública de Estado, que se desasinen los penales y que incluso los que sufren de enfermedad grave, en este caso COVID, que sufren de penal, puedan, digamos, variarse su pena para vigilancia electrónica. O sea, la finalidad del decreto legislativo 1514 es esa. Entonces, en ninguna parte del decreto legislativo señala que la implementación va a ser progresiva o solamente en
la región en la ciudad de Lima está implementado, en las demás regiones no está implementado, y, y el día de ayer llega un oficio del INPE, porque estaba pendiente que llegue un oficio del INPE para ver la viabilidad del domicilio, supuestamente donde se iba a llevar a cabo la vigilancia electrónica, y llega un oficio del INPE, no pronunciándose del domicilio, es decir, si el domicilio es viable o no es viable, pronunciándose el coordinador de vigilancia electrónica de grilletes electrónicos en Perú, que solamente están habilitados en la ciudad de Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte y Lima Este. En las demás regiones no están habilitados. Por tanto, no se puede llevar a cabo ese tipo de medidas. Entonces, nosotros justamente esa parte cuestionamos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una norma, cuando se emite una norma, o sea, el Estado cuando emite una norma, existe un informe técnico donde dice, ¿sabes qué? Esto va a ser posible solamente en estas regiones. Pero el decreto legislativo, el 1514, emitido el mes de junio de este año, pues en el contexto de la pandemia, no señala eso. Entonces, pero en el día de ayer nos llega esa sorpresa diciendo que no solamente no se puede implementar o no está implementado en la región. Entonces, ahí tenemos un problema del Estado en sí, ¿no? El Estado que emite una norma, el cual no señala que tiene una implementación progresiva, o se va a hacer una implementación progresiva, y el INPE emite una comunicación al juzgado diciendo, ¿sabes qué? En la región Puno no está implementado el ITER. Esa es una observación. Otra observación que nosotros realizamos, por ejemplo, al Ministerio Público, el Ministerio Público en la región de Puno, como defensor de la legalidad, tendría que cuestionar justamente la legalidad, hacer valer el decreto legislativo 1514. Sin embargo, se va por otro lado. ¿Por qué se va por otro lado? Porque, o sea, el Ministerio Público en la audiencia señala que el decreto legislativo 1300 es el cual es aplicable a Walter Dulle. Cuando nosotros ni siquiera hemos mencionado ese decreto legislativo, nosotros solicitamos en base al decreto legislativo 1514, y el fiscal cuestiona los informes del INPE, tanto del área de trabajo social, los informes correspondientes, diciendo que los informes no corresponden porque no tienen relación, no tienen congruencia los informes, ¿no? Incluso hace ver como que, dolosamente acá el INPE al parecer ha hecho un informe, no sé, que se presta a sus casos. O sea, el defensor de la legalidad cuestionando el informe del INPE y no cuestionando el informe del INPE sobre los grilletes, cuando habla de que, digamos, no está implementado en Puno, pero sí solamente está implementado en la ciudad de Lima. Eso, y luego también hace referencia de que uno de los supuestos, o sea, fuera de la enfermedad grave que tiene Walter Dulle ahora, que se encuentra en el penal, era que él tiene hijos menores. Entonces, el Ministerio Público ante eso señala que él tiene hijos menores, pero lo pueden visitar. Pero cuando sabemos que en el contexto de pandemia hay cuarentena. Claro. Por ejemplo, Además estaba prohibido la salida de los chicos, me parece, en Perú. Totalmente. O sea, estamos en un contexto donde hay cuarentena, y el fiscal en la audiencia dice, no, sí, pero el sustento de que tiene hijos menores y tiene que estar con su padre, no es atendible porque los puede visitar en el penal. O sea, ese es su argumento del Ministerio Público, que nosotros cuestionamos y no estamos de acuerdo, ¿no? Y después, en la misma región Puno, en el penal, en la Corte Superior de Puno, el juez Arpasi, de oficio, o sea, justamente aplicando este decreto legislativo, el 15.13 y 15.14, y el 15.13 de oficio, porque habilitan a los jueces de oficio, darle libertad a las personas, digamos, que padecen de enfermedad, que están con riesgo de contraer el coronavirus. Entonces, ha resuelto un caso donde libera o varía su situación jurídica de 20 procesados en la misma región Puno. O sea, un juez de Puno libera a 20 procesados con delitos incluso graves, o sea, por tráfico ilícito de drogas, contrabando, o sea,
delitos graves, a diferencia del delito de disturbios, por el cual fue condenado Walter Adubiri, que es un delito menor, delito común. O sea, en comparación de delitos, el delito de disturbios es un delito común, y el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito grave. Incluso tiene mayor sanción en el Código Penal. Entonces, pero el juez de oficio, un juez de puno de oficio, libera 20. En este caso, Walter Adubiri solicita de parte, ni siquiera de oficio, de parte, presenta todos los informes correspondientes, le cuestionan el informe, le dice, no, yo tengo hijos menores, le cuestionan que tiene hijos menores, dice, yo estoy contagiado de COVID, tiene COVID, efectivamente, dice, sobre la enfermedad que se pronunció en el Ministerio Público, dice, no, la enfermedad, todos estamos expuestos, y no es tan grave, el INPE tiene su área de seguridad, y va a estar bien ahí. O sea, para él, estar informado no hay ningún riesgo a la vida de una persona. Doctor, vamos a conocer el punto de vista de un amigo incondicional, compañero de lucha del gobernador Walter Adubiri. Él es un joven muy activo, nosotros lo hemos contactado a través de las redes, nuestro amigo Víctor Choque. Bueno, Víctor, ¿qué nos puede decir para la gente que no conoce quién es Walter Adubiri? ¿Qué significa Walter Adubiri? Y como me decías internamente, ¿hay persecución política? ¿Considera que es un preso político, como lo dijo él en un audio? ¿Y a qué se deben estas movilizaciones que se han dado 2 o 3 días atrás, hemos visto ahí en Puno? Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, amigos y amigas de la región de Puno y del país y a nivel nacional, ¿no? A saludar a nuestros amigos de Buenos Aires. Y muchísimas gracias por esa maravillosa entrevista. Mi nombre es Víctor Choque y en este caso una de las personas que apoya de manera incondicional a un verdadero líder social, a un verdadero líder que está pues tratando de cambiar las realidades del país, que la realidad por este sistema corrupto, por este sistema neoliberal, por estos delincuentes que simplemente están dados, dictan encarcelar estos que Walter Adubiri es un ciudadano de a pie, cometido ningún grave en este ni delincuencia, ni robo, ni violación a nadie. Simplemente digamos, en este caso, el único error que quizá ha sido de nuestro hermano Walter Adubiri ha sido quizá defender propiedad y territorio. ¿Por qué digo propiedad y territorio? Mencionaba el doctor Aldo Valdivia el día de que lamentablemente en el sistema el país de manera conjunta con la banda delincuencial del presidente Vizcarra y de los presidentes que quizás ha sido territorio. ¿Por qué digo propiedad tierra peruano? El país han pasado a la presidencia de la los recursos hídricos del país. Se ha dedicado a vender a las empresas los recursos minerales, llámese como el oro o etcétera, ¿no? Pero lamentablemente en ruinas, con enfermedades y retrasados quizás económicamente a nivel nacional. Eso ha sido quizás, digamos, el tema de a fondo en el año 2011 con el famoso Aymarazo, en donde quizás la población de la región de Víctor, tenemos un pequeño problemita ahí con el audio siempre para la zona. Bueno, doctor, mientras recuperamos la comunicación con Víctor, existe, digamos, Víctor, ¿me escuchas? Ahí tenemos algún inconveniente con el audio. A ver, vamos a ver si retomamos. Doctor, ¿usted considera que su defendido es un perseguido político, un líder perseguido por el gobierno, por el sistema peruano? A 50, el expresidente. Víctor, ¿nos puedes escuchar, Víctor? Se está entrecortando, Víctor. Sí, no se te escucha bien. En este caso, García Pérez, pues, sí. A ver,
Si podrías poner la imagen nada más sí, para ver si por ahí el sí, audio sí, sale más Walter, fluido. Sí, te escuchamos, pero entrecortado. Ok, mencionar que Walter Adubiri, ¿me escucha muy bien? Que Walter Adubiri, No, Víctor, lamentablemente. ¿me escucha? Se está Ahora sí entrecortando. me escucha, ¿correcto? Se está entrecortando. De repente Sí, te, la señal se le está te yendo un poco. recomendaría que pongas solamente que apagues El la audio. cámara para ver si hay fluidez por solamente el audio, por favor. Ahí. Ahora, Ahora sí, ¿me escucha? ¿Verdad? Ahora sí. A ver, ahí está mejor. Ahora sí. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Hermanos, nuestro hermano Walter Adubiri, pues es considerado. Hola, sí, yo considero que sí es un preso político, un perseguido político por este sistema neo a encarcelar. A esto te hacen defender, en este caso, la propiedad, tierra y territorio. En el año 2011, el hermano Walter Adubiri Calizaya, pues, ya, hermanos Adubiri, pues, es consigo un perseguido político, por eso se ha asumido el liderazgo con toda la población, en este caso, que ha asumido, en este caso, en contra de esta, que netamente, pues, compañía, en este caso de Canadá, ¿no? Entonces, eso ha sido quizás el punto de, digamos, de partida para podernos quizá levantarnos quizás contra estas empresas transnacionales. Viendo la realidad del país, amigos y amigas de toda la región de Puno, en este caso, una empresa minera transnacional no aporta, digamos, de un 100%, el 20 o el 30% del PBI al Producto Bruto Interno del país, sino es al contrario, nos saquean, y es por ello que se ha, digamos, levantado esta gesta en contra de esa minera transnacional, y que consecuentemente pues iba a traer ciertas crisis económicas, en crisis de salud, en enfermedades, etcétera, ¿no? Inclusive nos hubiéramos empobrecido más. Y el principal, digamos, nexo ha sido en la defensa del recurso hídrico. Sabemos muy bien que la región de Puno posee, en este caso, el agua manantial, en este caso, más dulce a nivel mundial, y consecuentemente pues con esta minera transnacional iba a ser contaminado, y es por ello pues la población en este caso se ha levantado, se ha puesto de a pie, y pues en este caso hemos digamos rebelado contra este sistema que lamentablemente pues el señor Alan García en este caso ha vendido los recursos del país. Y consecuentemente, amigos, amigo Jaime, doctor Aldo Valdivia, nosotros lo consideramos a Walter Adubiri como un inocente, como una persona de a pie que tiene sus derechos, y lamentablemente pues ahora él es un perseguido político, digamos, está secuestrado por los grandes intereses del país, llámese la CONFIEP, llámese la señora Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, y el mismo asesino del señor Vizcarra, que lamentablemente está disfrazado en pandemia y sigue robando, en este caso con esas empresas transnacionales, lo voy a decir. Y pues ahora que con este sistema judicial corrupto que tiene el país, ningún líder se podría quizás ahora es en este caso liberado, ¿no? Siempre ha sido encarcelado, ha sido marginado, ha sido maltratado, inclusive pues puede llegar a quizás este sistema asesinar a nuestro hermano Walter Adubiri. Nosotros lo consideramos al hermano Walter Adubiri como un líder social, en este caso sin manchas de corrupción, no es asesino, no es corrupto, no es violador, ha sido propiedad, tierra y territorio, y bueno, ¿no? Y la población nos estamos dando cuenta que cuán valor tiene ser liderazgo y defender propiedad, tierra y territorio. Y es por ello, ¿no? El día de ayer, el día de antesayer, pues, estuvimos pues con la población del distrito de Queluyo, en este caso del distrito de Cepita, el centro poblado de Mariátegui, y de la misma manera en el centro poblado de Yoroco, del distrito de Huacuyani, en donde nos indica y nos vamos a, digamos, manifestar que si no liberan
al doctor Walter Adubiri Calizaya, nos vamos a declarar una vez más en rebeldía en contra, en contra del sistema judicial corrupto, en contra de estos grandes intereses del país. Y principalmente, pues, si no liberan al doctor Walter Adubiri, se viene el segundo aymarazo, y pues ahora la rebelión va a ser para cambiar una nueva constitución, para rebelarnos con nuestro sistema judicial corrupto y poder quizás luchar y ver en este caso, cuidar a nuestros líderes sociales y dar la libertad que se merecen, en este caso, apoyar de manera incondicional. Estamos apoyando nosotros como líderes jóvenes sociales de las comunidades campesinas, centros poblados, al doctor Walter Adubiri Calizaya, porque él hoy en día pues está, digamos, privado de su libertad sin medio probatorio. Nadie hasta el momento, con esos testigos infiltrados o quizás con los jueces corruptos, con los intereses que tiene, pues han encarcelado, nadie se ha descubierto, y no me dejará mentir el doctor Aldo Valdivia, nadie ha encontrado una prueba alguna para poder, en este caso, condenar al doctor Walter Adubiri, amigo. Gracias, Víctor. Vamos a volver con otro tema bastante interesante, que es parte del título, sobre las aspiraciones políticas y las tentativas que estaría teniendo el gobernador ahí en su celda, ¿no? Parece que algunos interesados, unos partidos políticos están buscando la figura para llevarlo a candidatear a la presidencia. Luego nos confirmas eso. Doctor, ¿qué opina usted? ¿Considera que su directivo, su patrocinado, es un perseguido político? ¿Es estima de este sistema? Porque decíamos, por ejemplo, tenemos a otros expresidentes que están involucrados muy directamente en casos de corrupción. El señor gobernador de Adubiri no es el caso. Digamos, hemos escuchado un audio donde él graba cuando está en la clandestinidad, bastante contundente, señalando a los cuellos blancos, señalando, digamos, a una mafia enquistada en la justicia peruana, cuyo líder sería pues el prófugo o el ya capturado ex juez César Inostroza, que se encuentra en España. ¿Qué está pasando con la justicia peruana y cómo mira esa justicia a los líderes que luchan en defensa de sus recursos naturales, de su hábitat, de su comunidad, y a los políticos o a los expresidentes, digamos, que de alguna manera hoy están siendo cuestionados y en algunos casos procesados? No lo escuchamos, doctor. Ahora sí. Al respecto, yo quiero partir un poco de un problema estructural, ¿no? en el Perú, ¿no? De las instituciones, un poco de la estratificación social y el tema institucional, ¿no? Entonces, todo nace porque en este caso el Perú, como digamos, como Marx señalaba, o sea, ante un conflicto de clases y la estratificación social, estando digamos, el factor económico, un ente preponderante en el Perú, ha trastocado ciertas instituciones, ¿no? Entonces, por decirlo así, en otros términos, ha capturado unas instituciones principales. Entonces, si no hablamos de una captura del Estado, o sea, podemos decir que los poderes económicos han capturado el Estado, las diversas instituciones. Entonces, a partir de ahí se explicaría, digamos, todo lo que se viene después, ¿no? Y lo que ha pasado estos últimos años. Y un ejemplo es lo que ha ocurrido el 2018, el 2017, el 2018, cuando se destapa el audio de los cuellos blancos del puerto, o sea, el denominado cuellos blancos del puerto. ¿Y cómo se ha descubierto ese tema de los cuellos blancos del puerto? O sea, nace a raíz de una investigación, un seguimiento de la Fiscalía de Crimen Organizado a los narcotraficantes en el puerto del Callao, o sea, a toda esa red criminal. O sea, realizaron ciertas intervenciones a los narcotraficantes que tenían problemas legales, que tenían que hacer gestiones ante el Poder Judicial, y ahí es donde intersectan a los magistrados que tenían relaciones con los narcotraficantes. ¿Por qué? O sea, el presidente del Poder Judicial del Callao estaba totalmente vinculado en el tema, porque se hablaba de cierto favorecimiento o cierta relación con los narcotraficantes. En esa interceptación de llamadas autorizada, o sea, es que se descubre todo el problema del Poder Judicial, toda la crisis estructural que tiene el Poder Judicial. Entonces, es un ejemplo de una institución que, digamos,
trabaja, podría decir, paralelamente, si lo escribimos mejor, o sea, de la mano con la criminalidad organizada, con los poderes económicos ilegales, ¿no? Que existen en el Perú. Entonces, pero también están los poderes económicos legales que a través de la ley se valen en el Perú, que están dentro del Poder Judicial. Entonces, a partir de eso, podremos explicar, digamos, el fenómeno de Walter Adubiri, o la problemática de Walter Adubiri con el sistema judicial. Y justamente su declaración se refiere un tanto a ese ejemplo que se ha dado en Lima, que se está replicando en Puno. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he vivido mayor parte de mi vida en Arequipa. Claro, el 2019, cuando yo voy a Puno, en 2019, o sea, conozco un poco más de la realidad judicial de Puno, y lamentablemente podríamos hablar de que, digamos, la punta del iceberg que se dio el 2018 con los audios de los cuellos blancos del puerto, se da en todas las regiones. ¿Por qué? Pero como se ha descubierto esto en Lima, las otras regiones han bajado la guardia o se ha estructurado de otra manera. O sea, ya no usan teléfonos, usan otro tipo de medio de comunicación que eviten, digamos, poder exponerse, pero siguen operando, ¿no? Siguen operando. Por decirlo así, por ejemplo, en lo que nosotros cuestionamos en Puno, a los jueces de Puno, es que la mayoría de jueces titulares o supernumerarios, los supernumerarios son los jueces que están provisionales en Puno, son designados por el Poder Judicial, por el presidente del Poder Judicial de Puno. Y viendo un poco la trayectoria, haciendo un análisis nomás de la hoja de vida, de la trayectoria de los jueces que están en Puno, del presidente del Poder Judicial, por ejemplo, tiene una vida política activa en la universidad. Y tiene un grupo político en la universidad, cuando en su época estudiante. Y una vez que salen de la universidad, ya empiezan su formación como abogado, es que es seleccionado como juez. Y algunas de sus promociones conocidos como fiscales. Y así, más conocidos de él, o amigos, como jueces. Y estando como presidente del Poder Judicial, designa jueces provisionales. Entonces, de ahí, analizando un poco, haciendo un paralelo con los cuellos blancos del puerto, y luego nos enteramos, particularmente a mí me sorprendió, ¿no? Uno de los medios más conocidos en Puno, socia directiva principal, la presidenta fiscal, la presidenta de Junta de Fiscales de Puno. O sea, Poder Judicial y Ministerio Público, los cargos más altos, todo su entorno, jueces, fiscales, todo su entorno fiscales, y tienen un medio de comunicación que contrata con el Estado, y un medio de comunicación que efectivamente, si vamos al recuento de la campaña de Walter Adubiri, ¿cómo estaba? Un medio de comunicación que estaba en contra de la elección de Walter Adubiri. Entonces, válidamente nosotros podemos presumir que estamos ante una organización similar a la del Callao o a la de Lima. En Puno. Ese es el 2018, en Puno. Pero como reventó la bomba, por decirlo así, en Lima, todos ellos se han replegado y se cuidan, ¿no? Se cuidan. ¿Por qué? Porque es una estructura organizada. Doctor, ahora, este segundo proceso, ¿cuánto ha demorado para que terminó finalmente condenando a 6 años de prisión a Walter? Mira, por ejemplo, el juicio oral, mira, entrando, digamos, ya con ese panorama, vamos al juicio oral, el nuevo juicio oral. O sea, el juicio oral anterior ha durado mucho más tiempo que este último. Por eso digo, ¿no es sospechoso eso? Claro, mira, desde la designación de los jueces, ¿no? O sea, como la Corte Suprema ordena que se inicie nuevo juicio oral, se designan los jueces supernumerarios, que es jueces de la primera escala, se podría decir, no son jueces especializados, y provisionales, o sea, que no son jueces titulares, designados por concursos públicos, sino designados por el presidente del Poder Judicial. O sea, la sala de 3 magistrados, solamente uno es titular, uno es unipersonal
y uno es provisional. O sea, solamente uno es titular, los demás son suplentes que el presidente del Poder Judicial los ha puesto. Se conforma la sala y rápidamente, el mes de abril, instalan el juicio oral. Abril, mayo, junio, julio se acabó el juicio oral. O sea, en 3 meses han volado con el juicio oral y en el mes de agosto se dicta la sentencia. ¿Solamente contra Walter Adoviri o también otros No, condenados? solamente él, porque en el proceso anterior los otros 9 eran sus co-procesados, han salido absueltos. Entonces, de ahí se puede hacer una inferencia válida, ¿no? Válida, ¿por qué? Mira, el presidente del Poder Judicial designa jueces, presidente de Junta de Fiscales tiene medio de comunicación. Es más, ese medio de comunicación actualmente que tiene, yo lo califico que tiene cierto poder, uno de los más posicionados en Puno, uno de los socios ha sido gobernador regional. Entonces, estamos hablando de captura de instituciones del Estado, captura de ciertos poderes del Estado, pero ahora a nivel regional también hay captura de instituciones, en este caso del gobierno regional. Sí. Una gestión de un gobernador regional, un medio de comunicación, que sus socios y directivos es la presidenta fiscal, presidenta de Junta de Fiscales, o sea, una fiscal superior, y que tiene relación con todo el entorno del Poder Judicial. Entonces, podríamos hablar, es más, cuando nosotros llegamos, o cuando yo voy a Puno, el procurador regional, o la procuradora, era la esposa de un juez. La esposa de un juez, el procurador, quien tiene que denunciar los actos de corrupción. Entonces, ahí uno puede hacer una inferencia válida, ¿no? O sea, ahí si en el Callao hablamos de los hermanitos, o sea, con la misma lógica, en Puno podemos hablar de hermanitos que están, ¿no? El doctor Entonces, Adoviri, ese es el cuestionamiento que Walter hace, ¿no? Ese cuestionamiento. claro, él señala también a la Confiem, digamos, este grupo poderoso de empresas que ya se sabe, ¿no? Se ha conocido a través de estos escándalos cómo financiaba la campaña de congresistas, de una ex candidata y todo. Y bueno, señalaba a Adoviri pues los intereses de la minera, de este grupo económico. ¿Qué hay de cierto en eso o qué hay de validero, digamos, en esta afirmación? Ya, esa es la parte, digamos, el brazo legal, ¿no? O sea, porque todo poder fáctico que está detrás del poder o detrás de una institución del Estado necesita la parte económica, ¿no? Y eso la brindan las empresas. Y eso también ahí en Puno, o sea, así como en Perú, en Lima, hay ciertas empresas preponderantes que siempre están, los únicos que están en la ejecución de las obras públicas. En Perú, en la región Puno también ocurre lo mismo. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido cuando solamente una empresa ejecuta la mayor cantidad de obras de carreteras. Una empresa. Entonces uno dice, pero no hay otra empresa. No, es que es la única empresa que hay. Y coincidentemente es la única que contrata con el gobierno regional. Y como tiene bastante capital, entonces yo me acuerdo, yo puedo hacer una inferencia válida ahí desde mi punto de vista. Yo me acuerdo que yo me opuse a una empresa que estaba ejecutando una obra de gobierno regional para ejecutar, para un pago de un pago pendiente que tenían. ¿Por qué? Porque tenían una observación respecto a su documentación, a la documentación que estaba cuestionada, ¿no? Que estaba pendiente que se resuelva. Entonces, como está cuestionado el documento, nosotros dijimos válidamente, el gobierno regional no tiene que pagar hasta que se defina la validez de ese documento. Y inmediatamente los medios de comunicación empiezan a atacar. Portadas por acá, medios de comunicación. Entonces, ahí también hablamos que en los gobiernos subnacionales o en los gobiernos regionales existen, ¿no? Poderes económicos, medios de comunicación y brazo legal, aparato legal, Poder Judicial, Ministerio Público. O sea, no podemos decir a 100% que están, evidentemente hay jueces seguramente imparciales, honorables, fiscales honorables también, pero hay un porcentaje que tiene la misma conducta
que, digamos, han descubierto el 2018 con los cuellos blancos del pueblo. Bien, justamente lo que hace Walter. Gracias, doctor. Vamos a volver luego voy a hacerle algunas preguntitas más a Walter, a Víctor. Víctor, bueno, tú nos decías de que, bueno, el hecho de que el gobernador Adubiri esté detenido, esté cumpliendo su condena, esperando también la decisión de la Corte. Hay tentaciones de grupos, de partidos políticos que están tratando de llevarlo a postularse para la presidencia del Perú. Recordemos que también hay un caso parecido, ¿no? De uno de los personajes de la política que el sistema lo denomina los radicales o los antisistemas. Me refiero al señor Antauro Humala. Walter Adubiri, ¿tiene tentaciones para postularse para la presidencia en el 2021? Viendo el sistema, digamos, como lo digo y lo menciona el doctor Aldo Valdivia, el tema judicial de Walter obliga, en este caso, a que pueda participar políticamente como candidato presidencial. Eso lo tendrá que manifestar el hermano Walter Adubiri con un comunicado o con un pronunciamiento. Pero si en todo caso, en este caso, los grandes poderes políticos, económicos del país, en este caso intentan encarcelarlo al doctor Walter Adubiri, no quedaría de otro, mi estimado amigo y amigos de la región de Puno y a nivel del país, que pues la misma CONFIEP y los grandes intereses estén en este caso provocándole a ser un futuro candidato a la presidencia. Eso netamente pues nuestro hermano Walter Adubiri tendrá que en este caso digamos manifestar y decirlo públicamente, mi estimado amigo Jaime. Bien, ¿cómo ven ustedes ahí en Puno, ya que supimos el mes de enero del 2019, me parece exactamente ahí, ¿no? En esa fecha, el entonces electo, o fue en diciembre, me parece, antes de asumir la gobernación, el señor Adubiri se reunió con el entonces presidente Evo Morales. ¿Cómo ha sufrido o ha vivido, digamos, este proceso que se ha dado Puno, que está muy cercano, límite a Bolivia, con el golpe de Estado, la salida de Evo Morales y el proyecto que ha llevado adelante, ¿no? El proyecto político, económico, cultural? ¿Cómo ha repercutido ahí en Puno? Ya que, digamos, es una sociedad identificada con la cultura aymara, de Evo Morales se identifica como aymara. Sí, efectivamente, el doctor Walter Adubiri viajó en este caso al Estado Plurinacional de Bolivia para poder, digamos, quizás buscar ciertas alternativas para poder, en este caso, quizás importar o traer gas desde Bolivia a un precio quizás económico, que quizás lamentablemente ahora en el país no tenemos ese tipo de, digamos, apoyo. Entonces el Walter Adubiri viajó y pues y existió pues el recelo político del sistema, de la CONFIEP y entre otros grandes intereses de aquí del Perú para poderlo encarcelar. El Estado de la región de Puno, los ciudadanos estaban muy ilusionados a que quizás se pueda, digamos, adquirir gas desde Bolivia a un precio, digamos, económico y que también digamos, el pueblo pueda no ser beneficiario de esto. Entonces, consecuentemente, eso ha sido quizás el gran error que puede haber cometido, y pues eso fue el gran delito para esos grandes, digamos, transnacionales, grandes intereses, la CONFIEP, los fiscales, los ex candidatos a la presidencia, el señor Guzmán, el señor Vizcarra, la señora Fujimori, y entre todos ellos, ¿no? Pues ellos estarían prácticamente encarcelados, digamos, encargados de encarcelar al doctor Walter Adubiri. Eso ha sido prácticamente para nosotros, o para el hermano Walter Adubiri, ha sido un recelo político de parte de la CONFIEP, y es por ello, pues, ahora en este caso lo tienen encarcelado. Pero directamente yo quiero responsabilizar, quiero responsabilizar a estos señores, quizás, que son los autores mediatos cancelado a Walter Adubiri. Hacemos responsable de la vida y salud de nuestro hermano originario aymara Walter Adubiri Calizaya. Primero, al presidente Martín Vizcarra. Segundo, al presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Walter Galvez Condori. A los jueces
Jules Riveros Salazar, Shirley Basilca Flores Menéndez, Ketty Joana Neira Calderón, Jacqueline Reina Luza Cáceres, Oscar Freddy Ayestas, Roger Díaz Guaitara, Iván Víctor Arias el Calvo, en este caso, en este caso a los fiscales Juan Bautista Monzón es el principal responsable, digamos, del encarcelamiento de Walter Adubiri sin medio probatorio. En este caso, de la misma manera, al señor Guadalupe Manzanera Peralta, quienes tendrán que rendir cuentas a la justicia ante Dios, ante el pueblo y ante la historia del país y ante la historia, en este caso, de los pueblos originarios. Asimismo, amigos y amigas, a nivel nacional, hermanos y hermanas, gilatas, cuyacas, huaytepanaycunas, asimismo nosotros solicitamos la celeridad que corresponda a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del recurso de casación 274-2020, se encuentra pendiente por resolver para la inmediata liberación de nuestro hermano originario Walter Adubiri Calizaya, que en acto de rectitud, en este caso, esperamos la verdadera justicia del país. Amigos, hermanos y hermanas, amigo Jaime, el doctor Aldo Valdivia, nosotros queremos responsabilizar principalmente al señor fiscal Juan Bautista Monzón, que es el primer culpable que, digamos, está encargado de encarcelar. Caso contrario, cualquier, actividades pueda, otros asesinatos pueda suceder, en este caso en el penal, lo vamos a responsabilizar ahí, porque en el penal de Yanamayo, señores, ya existió asesinatos y hay muertos por COVID-19, y lamentablemente para estos señores el COVID simplemente pues es una enfermedad pasajera, una enfermedad temporal. Creo que, no sé, al parecer los señores jueces no tienen la capacidad de discernir y en este caso ver la salud pública o ver la salud de un ciudadano peruano. Esa sería mi participación, amigo Jaime y el doctor Aldo Valdivia. Gracias. No te vayas todavía para despedirnos. Doctor, finalmente, dos preguntitas más. La situación legal actual del gobernador Adubiri, y dada a estas tentativas de las fuerzas políticas, algunos partidos políticos para llevarlo, para postularse a la presidencia, ¿lo impide de alguna forma o dependería de lo que diga la Corte? Y la última, ¿cuál es el avance en cuanto a la reforma judicial que tanto anunció el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Si se está de alguna manera percibiendo ese tan anunciada reforma, ¿no?, de la justicia peruana. Sí, no, respecto a la postulación de Walter Adubiri a la presidencia de la República, estaríamos sujetos al pronunciamiento de la Corte Suprema, porque es una sentencia de alguna manera que impide, ¿no?, su postulación. Entonces, si en el caso que la Corte Suprema emita una sentencia favorable, ahí podría estar habilitado para poder postular. Entonces, eso está condicionado netamente a cómo va a resolver su caso, el caso de Aymarazo, definitivamente, porque ya desde el 2011, o sea, es necesario que ya se pronuncie sobre esa situación, se va a resolver el caso de Aymarazo. O sea, definitivamente nosotros hemos solicitado justamente de los tres efectos que pueda tener, o tres salidas que puede tener la Corte Suprema, es que ya no lo anule y devuelva a la Corte Superior de Puno, sino que la Corte Suprema revoque la sentencia y absuelva a Walter Adubiri. Y esa es nuestra pretensión y vamos a seguir con ello hasta el final, ¿no? Y en el caso adverso que, digamos, en la Corte Suprema emita una resolución contraria, no favorable a Walter Adubiri, o sea, vamos a recurrir a la instancia que continúa, en este caso, que es el Tribunal Constitucional, en sede nacional o en instancia nacional. Y en el caso hipotético que no tengamos una justicia real en el Tribunal Constitucional, recurriremos a la instancia supranacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos todavía habilitado varias salidas legales para poder luchar por la verdad en sí, por la verdad, y porque se haga justicia en sí sobre el caso de Aymarazo, y que existe un pronunciamiento
real, un pronunciamiento justo por parte del Poder Judicial para los luchadores sociales, ¿no? Para los líderes que defienden su tierra, para los líderes que quieren hacer valer el derecho de su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, actualmente, en estos temas similares de conflictos sociales, se han presentado varios casos similares, porque no sabían cómo perseguir al dirigente que, digamos, dirige una protesta, un reclamo ante el Estado. Por ejemplo, en el conflicto de Tía María, en Arequipa. O sea, Tía María en el Valle del Tambo ya se está acusando con la misma calificación que se le ha condenado a Walter Adubiri, coautor no ejecutivo. O sea, que no está ahí, pero como hay, se realizan daños para condenarlo, ¿no? O sea, ya hay como una política del Poder Judicial para poder, digamos, o del Ministerio Público para poder condenarlos a los quienes llaman válidamente en el ejercicio de un derecho constitucional para protestar, ¿no? Para reclamar, hacer valer un derecho que se encuentra en la Constitución. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos todas las instancias, y en la parte legal al menos vamos a agotar todas las instancias hasta lograr la libertad de Walter Adubiri. Y respecto a la reforma judicial, cómo está avanzando el gobierno del señor Vizcarra, yo creo que en la reforma no se ha hecho absolutamente nada. O sea, ahora lo que se está haciendo, el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial está solicitando mayor presupuesto, hay una iniciativa legislativa en el Congreso sobre el presupuesto del Poder Judicial que ya ha sido aprobado, pero falta que el Pleno lo apruebe. Respecto a los jueces provisionales, que son los jueces suplentes, que justamente es el poder que tiene el presidente de la Corte Superior de Lima o de las regiones, de los distritos judiciales, poder poner jueces provisionales, y no por concurso público, porque no hay concurso público. Entonces, lo que ha avanzado ahora simplemente es renovar la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, que justamente el vínculo de los cuellos blancos del puerto estaba con el Consejo Nacional de la Magistratura, con los miembros del Consejo que nombraba jueces y fiscales. Ahí estaba todo el tema. Ahora lo que se ha hecho, ¿qué es? Cambiar de nombre como Junta Nacional de Justicia. Tiene otra estructura, o sea, promete la estructura. Estamos esperando como el resultado en sí del Consejo Nacional, de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, si es que no va a haber un cambio estructural, decirlo así, a nivel de la designación de jueces y fiscales, no va a pasar nada. Esto va a continuar igual. Si es que no hay un cambio relevante por parte de la Junta Nacional de Justicia en la designación de jueces y fiscales, esto va a continuar igual. O sea, y así como existe cuellos blancos del puerto, va a haber en el interior del país ese manejo, ¿no? que tienen los poderes del Estado. Gracias, doctor. Bueno, finalmente, Víctor, para terminar, bueno, sabemos que el gobernador Walter Adubiri estaba en ejercicio de sus funciones. ¿Cómo está su capital político? Porque ganó las elecciones limpiamente y lo vimos en los pocos tiempos que pudo estar siendo invitado a los programas de los medios, si se puede decir, hegemónicos, de los medios tradicionales, pero de un momento a otro desapareció, obviamente porque está preso. ¿Cuál es el estado de su capital político actualmente y cómo está la gente que respalda a Adubiri ahí en Puno? Primeramente, para hablar del tema del capital político del hermano Walter Adubiri, sabemos muy bien, estuvo simplemente 7 meses en el cargo como gobernador regional, pero hizo muchas cosas, ¿no?, positivas, e ilusionaba inclusive más a la región de Puno de tener un gobernador desde hace mucho tiempo que quizás no existía ni un gobernador ni una persona preparada de esa manera, pero ahora, una vez que quizás se hizo capturar, o los que estuvieron detrás de la captura de Walter, en este caso el panorama político sigue siendo el mismo, sigue la población apoyándolo a él, inclusive aún más van sumando hermanos y hermanas a nivel de distintos medios internacionales, y de la misma manera pues siempre, ¿no?,
van compartiendo la ideología andino y amazónico. No es radical, diríamos, le gusta, digamos, en este caso, manejar el idioma de andino y amazónico. ¿Por qué? Porque necesariamente, pues, nació de las luchas sociales y, consecuentemente, ahora, digamos, el doctor Walter Adubiri sigue siendo firme y pues en lo que necesariamente tenga que mandarse la población, la región de Puno y el país, estaremos apoyándolo, porque él sí realmente piensa de nuestras comunidades, de nuestras parcialidades, de nuestros distritos, centros poblados, provincias, y Adubiri para nosotros es un líder social. Un segundo Evo, cada uno, quizás los medios de comunicación, yo creo que no. Se nos cortó. Walter Adubiri en este cuarto tiempo hace desarrollo a la población, me dejo entender, y que consecuentemente ahora necesitamos el respaldo quizá de algunos medios internacionales para poder expresar el estado. Walter Adubiri va a volver, pero con más fuerza que nunca. Víctor. Y poder quizás seguir aportando, practicando la ideología de cero corrupción, sistema, realmente pues somos hermanos que realmente necesitamos el desarrollo. Por más, Walter Adubiri sigue de pie y siempre estaremos de manera consecuente con todo el apoyo. Eso sería la participación, hermano. Gracias, Víctor, gracias. Bueno, amigos, hemos conocido un poquito acerca de la actualidad, la situación actual legal, también política, el enfoque ahí, gracias a Víctor por esa mirada política acerca de todo este proceso que viene enfrentando el gobernador de Puno. Ahí él está en Puno, por eso que tenemos ahí algunas deficiencias con la comunicación. Gracias también a nuestro amigo el doctor Aldo Valdivia desde Lima, Perú. Muchas gracias, doctor. Esperemos que no sea la última vez, esperemos contar siempre con su presencia y vamos a estar dándole seguimiento al caso de este líder aymara, conocido en el mundo internacionalmente por el aymarazo, y uno de los líderes que se enfrentó, digamos, a una de las grandes empresas canadienses en defensa de su pueblo. Bueno, y hoy lo tenemos detenido, lo tenemos preso, y en la semana han habido algunas manifestaciones que estamos viendo ahí en un video. Gracias también por facilitarnos el video ahí que estamos reproduciendo, que están pidiendo justicia para el líder aymara, donde, al cual muchos medios nacionales e internacionales lo han denominado el Evo Morales peruano. Muchísimas gracias a ambos y hasta cualquier oportunidad. Gracias por la invitación. Hasta la